Buenas tardes a todos. Antes que nada quiero agradecer la invitación para hablar de este tema que me parece súper importante. Agradecer al Laboratorio RAFO por haberme convocado y agradecer también compartir esta charla con el doctor Gonzalo Giornelli, que es, aparte de ser un gran amigo y una gran persona, es un experto a aprovechar y a escuchar. Yo antes de que él empiece con su presentación, voy a hacer algunas consideraciones. Él va a hacer su presentación y después vamos a dar paso a las preguntas que yo voy a ir tomando a medida que el doctor vaya haciendo la charla, que ustedes pueden subir por el chat. Antes que nada, a lo que me quería referir es que claramente ha cambiado de una manera muy veloz el conocimiento acerca del cáncer de endometrio. Gonzalo creo que nos va a ilustrar muy bien, de manera brillante, como siempre lo hace acerca de esto. Siempre nos educamos con la idea, casi con el consuelo de que la paciente de cáncer de endometrio es la gordita, petiza, hipertensa, que es nulípara, que tuvo un embarazo tardío o que tiene una menopausia también tardía, que está expuesta a mucho estrógenos, que tiene un síndrome de ovario poliquístico, que ha recibido terapias de reemplazo estrogénicas sin oposición a progesterona, que son las usuarias de tamoxifeno. Todos estos datos tienen un punto en común y es claro y no lo podemos negar, que es la exposición al estrógeno permanente y continua. Este es un dato que es muy claro, pero no podemos decir que el cáncer de endometrio responde solamente a esta causalidad. Y yo creo que la biología molecular nos ha demostrado y ha contestado todas estas preguntas que siempre nos han estado dando vueltas por la cabeza y que no tenían respuesta, y que hoy creo que ya tenemos varias de estas. De otra forma, pensemos que indefectiblemente todas las mujeres del mundo desarrollado de hoy tendrían que tender a tener un cáncer de endometrio, y sin embargo no es un tumor con tanta incidencia como por ejemplo lo es el cáncer de mama. No tenemos un tratamiento altamente efectivo en los estadios no iniciales. Para el oncólogo a veces es un tumor poco feliz, por eso aplaudo la posición de Gonzalo, porque la gente que se dedica a tumores que tienen más frustraciones que éxitos, a veces no son la elección de la gran mayoría de la comunidad médica, porque no son tumores estrella. Y curiosamente a lo largo de los años, que es algo que creo que no sé, alguna vez se lo deben haber preguntado, todo tumor que está localizado en la pelvis tiene el mismo tratamiento: ovario, endometrio, cuello, o sea, SAN, carboplatino, paclitaxel. Como si todo fuera lo mismo, y no es lo mismo. Lo peor para esto, bueno, a los oncólogos ya nos va a llegar el diagnóstico, la mayoría de las veces nos llegan estadios tan tardíos. Yo siempre digo que el endometrio es el aquí y ahora. Lo que no haga ahora y no resulte va a andar mal, porque es un tumor que lamentablemente anda mal. Decimos que no responde a las quimioterapias. No sabemos precisamente si tenemos muy claro qué es lo que funciona, porque es un tumor que, les vuelvo a decir, no fue la estrellita mía de las investigaciones. Lo peor de esto es que no tenemos screening. La histeroscopía rutinaria, el grosor endometrial, la eco transvaginal, la verdad que nos trajo más problemas que respuestas, porque quedó demostrado que el grosor endometrial no siempre significa que tengo o no tengo un cáncer de endometrio. De hecho, una línea endometrial atrófica y en una paciente que sangra, puedo estar frente a un cáncer de endometrio. Ese síntoma puede ser desestimado y a veces son pacientes que están mucho más comprometidas y son mucho más graves que aquellas pacientes que tienen un grosor elevado. Hoy
los elementos que no se nos pueden escapar en la clínica es el sangrado repentino, la aparición de un flujo que no había, el dolor pelviano crónico, una anemia que no tiene un origen muy evidente. Esos serían los síntomas precoces, pero ojo que también contamos con una población de adultas que tienen sinequias en el cuello uterino y que nunca van a expresar este síntoma. Por lo tanto, a esas pacientes el ginecólogo general o aquel que es consultado debieran revisar a estas pacientes, que es el primer acto que conlleva hacer el diagnóstico de este tumor. Y la otra cosa que me parece fundamental y que nos lleva también a seguir investigando es que si bien hay una población de mujeres jóvenes que pueden presentar cáncer de endometrio, recordemos que hoy hemos decidido vivir más. Por lo tanto, nos vamos a topar más con esta patología y merece la pena que le prestemos mucha atención. Bueno, dicho esto, le doy el paso a Gonzalo, que es el que nos va a realmente ilustrar acerca de lo nuevo y de las nuevas armas que tenemos con cáncer de endometrio. Gonzalo, adelante y muchas gracias. Bueno, muchas gracias por tu amable presentación, mi amiga y hermana Liliana Zamora. Hoy estoy convocado a hablar de esta combinación de lenvatinib pembrolizumab como segunda línea en cáncer de endometrio avanzado, sin mutación del sistema de reparación por mismatch ni inestabilidad microsatelital. Estos son conflictos de interés. A lo largo de estos 30 minutos vamos a tratar de hablar de algunas generalidades de cáncer de endometrio, tanto epidemiológicas como la clasificación que, como bien mencionaba Liliana, antiguamente se consideraban dos tipos de cáncer de endometrio. Vamos a hablar de la clasificación actual, basada fundamentalmente en las características genómicas del cáncer de endometrio, el manejo actual de la enfermedad recurrente o avanzada, tanto en primera línea con quimioterapia, con hormonoterapia o con nuevos agentes, tanto en primera como segunda línea. Después nos vamos a concentrar en la inmunoterapia en cáncer de endometrio, cuáles son los resultados en general en cáncer de endometrio con los agentes que inhiben el checkpoint inmunológico PD1, PDL1, cuál es la población que más se beneficia y por qué, que es la población inestable, microsatelital o con deficiencia de reparación por mismatch, y la base racional tras esta combinación de pembrolizumab-lenvatinib, que es cómo convertir un tumor de endometrio inmunológicamente frío en caliente. Y después nos vamos a concentrar en el estudio fase 2 que apoda esta combinación desde septiembre del año pasado, que es el Keynote 146. Como sabemos, el cáncer de endometrio ocupa el 6º lugar en prevalencia en las mujeres en Argentina, con una incidencia de 7,7 por cada 100.000 habitantes, pero sin embargo su mortalidad es baja, como ocurre en el resto del mundo, por el hecho de que la gran mayoría de los casos son diagnosticados, como bien decía Liliana, en estadios precoces, con la paciente con sangrado posmenopáusico. Se estima que en los próximos 5 años van a haber 100.496 casos de cáncer de endometrio, y como podemos ver en este mapa de Locan, esta patología es una patología de los países de mayor nivel socioeconómico, porque se asocia frecuentemente, como bien decía Liliana, a una patología que es el síndrome metabólico, el alto body mass index, tan prevalente en estos países como Estados Unidos y Europa. En estos países desarrollados la prevalencia, como decía, es mayor, pero la mortalidad es baja, dado a que el diagnóstico, como vamos a ver más adelante, se hace en el 80% de los casos en estadios localizados. La mortalidad ha aumentado parcialmente en un 1,8%, también en países industrializados, y eso tiene que ver con el hecho de que aumentó también la mortalidad y la incidencia de síndrome metabólico, pero igual sigue siendo muy baja comparada con la prevalencia. Acá podemos ver la relación entre Body Mass Index y el riesgo de desarrollar cáncer de endometrio. Es mucho más alta para cáncer de endometrio que para cualquier otro tipo de tumor ginecológico. Fíjense que para un Body Mass Index entre 20 y 25 el riesgo aumenta un 25%, entre 25 y 30
aumenta un 43% y aumenta un 140% si el body mass index está entre 30 y 35. En cuanto a lo que decía recién, en la gran mayoría de los casos, como bien decía Liliana, ante una paciente posmenopáusica que sangra o que tiene una hematómetra porque tiene sinequias cervicales que le impiden tener ese sangrado posmenopáusico, que es el síntoma que nos debe hacer sospechar cáncer de endometrio antes que se demuestre lo contrario, afortunadamente, por ese síntoma precoz, diagnosticamos a nuestros pacientes en el 80% de los casos con enfermedad localizada. Solamente el 9% se presentan con enfermedad avanzada. Y como pueden ver, la sobrevida es muy alta, prácticamente el 95% cuando la enfermedad está localizada, cuando se ha diseminado a ganglios sigue siendo alta, un 70%, pero cuando la enfermedad es diagnosticada en estadio 4, la sobrevida es baja de 16,8%. Pero globalmente, el porcentaje de pacientes que sobrevive a 5 años es de 81,2%. La clasificación clásica del cáncer de endometrio era, como bien decía la doctora Zamora, en dos tipos. El tipo 1, que era el asociado a situaciones de hiperestrogenismo, como por ejemplo paciente obesa, hipertensa, nulípara, con ciclos anovulatorios, con antecedentes de biopsias con hiperplasia endometrial atípica, es decir, tratamiento hormonal no opuesto con progestágenos, uso de tamoxifeno. Afortunadamente, estas eran las mayorías de los carcinomas de endometrio, el 80% de los casos. La histología eran carcinomas endometroides de bajo grado, y su pronóstico era bueno, con radioterapia según la profundidad de invasión en el endometrio. Pero había otro subtipo, que era el tipo 2, que afortunadamente representaba el 20% de los casos por su mal pronóstico, que incluía las histologías desfavorables, como el seroso de endometrio, el de células claras, el mucinoso, pero también algunos grados histológicos 3, y no reconocen lesión precursor ni tampoco asociación a estados de hiperestrogenismo. Pero hoy por hoy la clasificación más moderna del cáncer de endometrio, de acuerdo al análisis genómico del cáncer de endometrio, es la clasificación en grupos moleculares que son básicamente 4. Uno sería, que representa aproximadamente el 5 al 15% de las pacientes con cáncer de endometrio, los que tienen mutada la polimerasa épsilon, que es una enzima que se encarga de censar dónde hay mutaciones cuando se transcribe el DNA. Se imaginan que si la enzima está mutada, las proteínas que se van a transcribir de ese genoma van a ser proteínas de genes mutados, por lo tanto van a ser proteínas muy extrañas para el organismo. Por lo tanto, estos tumores van a ser inmunológicamente calientes para el sistema inmune. Lo mismo ocurre con aquellas que tienen mutaciones en los genes que intervienen en la reparación por mismatch. Estos genes básicamente detectan dónde hay bases mal apareadas en el genoma y las reparan. Si esos genes están mutados, también van a generar proteínas mutadas y que van a ser reconocidas como heterólogas para el organismo, y eso va a generar una respuesta inmune. Por eso son básicamente estos dos subtipos inmunológicamente calientes. Hay otro subtipo que son los que tienen mutación de P53, que por eso tienen un alto número de copias por situación de inestabilidad genómica. Generalmente estos son los serosos de alto grado y son tumores que se caracterizan por su mal pronóstico y son los que más se benefician con la quimioterapia adyuvante. Pero la gran mayoría de los cánceres de endometrio pertenecen a los que no tienen ninguna alteración molecular característica, o también llamados con bajo número de copias. Estos tumores no tienen, como decía recién, ninguna alteración tan particular como por ejemplo P53, MLC1, MCH2 o polimerasa epsilon, y generalmente son tumores endometroides de bajo grado con alta expresión de receptores estrogénicos, pero desgraciadamente desde el punto de vista inmunológico no expresa muchos neoantígenos. Acá lo vemos en el número de mutaciones que son infinitamente menores a los de un polimerasa epsilon mutado o un hipermutado o inestable microsatelitalmente. Esos tumores son inmunológicamente fríos. Entonces, como vemos acá en esta gráfica, en esta tabla, el porcentaje de pacientes que tienen tumores inmunológicamente calientes, como son el polimerasa epsilon mutado o el
deficiencia en el sistema de reparación de mismatch representan aproximadamente el 45% de los tumores de endometrio. Pero hay un 55% de tumores de endometrio, los P53 mutados o con alto número de copias o sin alteraciones moleculares específicas, que a través de la combinación del lenvatinib y pembrolizumab podemos convertirlos de fríos en calientes. Esta clasificación molecular no solamente tiene impacto en cuanto a su valor predictivo a respuesta a inhibidores de checkpoint inmunológico, sino que también es una clasificación que tiene un valor pronóstico. Fíjense cómo la sobrevida libre de progresión es infinitamente superior en los polimerasa epsilon mutados, le siguen los mismas Repair deficientes o inestables microsatelitamente, después le siguen los que tienen ninguna alteración molecular característica, y los de peor pronóstico son los P53 mutados, generalmente son los carcinomas serosos de endometrio. Tanto que ahora ya esta clasificación genómica se está utilizando para trials de adyuvancia, en donde, por ejemplo, dado el buen pronóstico que tienen los polimerasa epsilon, se les ofrece control y ningún tratamiento adyuvante. A los que tienen misma Repair deficiente, que son los que se benefician con la inmunoterapia, se les ofrece radioterapia seguido de inmunoterapia. En las pacientes que tienen, por ejemplo, inestabilidad genómica por P53 anormal, se les ofrece quimioterapia seguido de inhibidores PARP. Y en la gran mayoría de las pacientes se les ofrece radioterapia seguida de hormonoterapia cuando no existe alguna anomalía molecular específica. Ahora bien, pasamos al manejo de la enfermedad recurrente o avanzada, que en primera línea, como bien decía la doctora Zamora, a partir de este estudio que comparó lo que hasta hace unos 10 años, 15 años, era el clásico en cáncer de endometrio, que era platino, adriamicina, taxol, comparado con taxol, carboplatino. Este estudio, que fue el GOG 209, randomizó 1.300 pacientes a un régimen que iba con profilaxis primaria con factores estimulantes de colonia porque sabía muy mielotóxico, comparado con el clásico y conocido por todos, viejo carbopaclitaxel. En realidad, las tasas de respuesta fueron similares en ambos regímenes, la sobrevida libre de progresión también fueron similares y no hubo diferencias en sobrevida global, pero lo que convirtió a Taxol Carbo en el estándar de primera línea en endometrio avanzado es el hecho de que fue mucho mejor tolerado. Esta es la línea para carbotaxol, la línea azul, fíjense, la toxicidad hematológica fue menor, la toxicidad a nivel neuropatía, diarrea, alteraciones hematológicas, el grado de discontinuación también fue menor, hizo que, dada su igual eficacia, pero mejor tolerabilidad, se convirtieran en el estándar de primera línea en cáncer endometrio avanzado. Hubieron algunos intentos por mejorar el rol de la quimioterapia, por ejemplo, con el agregado de bevacizumab, obviamente siempre tratando de posicionarse en la primera línea. En este estudio italiano, el MITO en 2, que es un estudio fase 2 de 100 pacientes que fueron randomizadas a taxol carbo versus taxol carbo más bevacizumab, seguido de bevacizumab de mantenimiento hasta la progresión, si bien numéricamente parece que taxol carbo más bevacizumab tiene una ventaja significativa en cuanto a sobrevida libre de progresión, desde el punto de vista estadístico, esta no fue estadísticamente significativa, y lo mismo corroboró el GOG 86P, que trató de responder dos preguntas por una. Primero, si el mantenimiento con bevacizumab era igual, mejor, peor que mantenimiento con temsirolimus, y si ixabepilona podía reemplazarse por paclitaxel. En realidad, la rama con bevacizumab pareció irle un poquito mejor en términos de sobrevida global, pero la ventaja no fue estadísticamente significativa. Es decir que también hay estudios con inhibidores de tirosinquinasa, con nintedanib asociado a la quimioterapia de primera línea, pero fueron estudios negativos, y hoy por hoy podemos decir que el agregado de antiangiogénicos a la primera línea de cáncer de endometrio no aportaron beneficios significativos ni en sobrevida libre de progresión ni en sobrevida global. En cuanto a segunda línea, sabemos que no existe un estándar de segunda línea con quimioterapia en cáncer de endometrio.
que progresó toda una línea de quimioterapia. Las tasas de respuesta a quimioterapia de monoagente, que es lo que tendemos a usar en una paciente que ya progresó a Taxol-Carbo, que puede ser área liposomal, puede ser docetaxel, paclitaxel, si queremos volver a dejar la alopésica, son en general, como decía, tasas de respuestas bajas, de duración corta, y la sobrevida libre de progresión luego de una segunda línea ronda entre los 10 hasta los 4 meses. La hormonoterapia también puede ser una herramienta que a veces uno utiliza no solamente en la segunda línea, sino también en la primera línea de cáncer de endometrio, sobre todo en algunos patrones que suelen ser muy respondedores a la hormonoterapia, como por ejemplo el patrón ganglionar, el patrón pulmonar, pero siempre la enfermedad metastásica de poco volumen. En estos contextos nosotros podemos lograr, no a veces respuestas muy importantes o profundas, pero podemos lograr estabilización de la enfermedad sin deterioro de la calidad de vida de la paciente, lo cual es un logro importante en este contexto de paciente avanzada con una sobrevida media de 18 meses. Se han utilizado varios agentes, medroxiprogesterona acetato, acetato de megestrol, tamoxifeno, la combinación de ambos, letrozole, anastrozole, inhibidores de análogos del HRH, pero las tasas de respuesta, como pueden ver, son bajas y la sobrevida libre de progresión en general a estos agentes suele ser corta. Por eso es que surge el interés de explorar otros agentes. Acá tenemos el porcentaje de trials que se han destinado a estudiar nuevos agentes, por ejemplo, antiangiogénicos, que afectan la reparación del DNA, que afectan al ciclo celular y que afectan la vía de señalización de PI3K, AKT-mTOR. Pero la gran mayoría de los trials están concentrando en el rol de los inhibidores de checkpoint inmunológico en cáncer endometrio. Desde que en el año 2008 se ganara el premio Nobel el descubrimiento de los anticuerpos que inhibían la interacción CLA4, B7 y P1-PDL1, la inmunoterapia vino a la oncología para imponerse como una moda en la gran mayoría de los tumores, aunque desgraciadamente el éxito solamente se ve en algunos pocos. Básicamente el sistema inmune ataca al tumor luego de reconocer antígenos tumorales que son llevados al ganglio por células presentadoras de antígeno que activan linfocitos T citotóxicos. Estos son reclutados al tumor junto con macrófagos que son también antitumorales y una vez que reconocen el antígeno de la membrana tumoral, liberan estas perforinas, que son perforadoras básicamente de la membrana celular, y las granzimas activan las caspasas y producen muerte celular por apoptosis. Pero esta respuesta inflamatoria contra el tumor tiene un freno, que es la interacción PD1-PDL1, que evita que esta reacción inflamatoria se propague o se active demasiado, que pone un freno, y además se reclutan también algunos linfocitos macrófagos, que son protumorales, como los macrófagos M2. Entonces, nosotros podemos aumentar la inmunogenicidad de un tumor y hacerlo más vulnerable al ataque de la quimioterapia si aumentamos los antígenos asociados a tumor y hacemos el tumor más inmunológicamente caliente, o si inhibimos esa interacción PD1-PDL1. De esa manera podemos hacer que un tumor caliente sea más vulnerable al sistema inmune. En general, en cáncer de endometrio, los resultados con la inmunoterapia en población no seleccionada, es decir, no seleccionada por biomarcador, que en este caso, ya les voy adelantando, es la deficiencia en el sistema de reparación por mismatch. En general, decía los resultados con pembrolizumab, durvalumab, un agente que parece tener mucha efectividad en cáncer de endometrio, que es el dostarlimab, o el avelumab, decía que las tasas de respuesta eran modestas, del orden del 13% al 6,25%. Pero hay una población que se beneficia y mucho, que ya lo estuvimos adelantando en la clasificación molecular de cáncer de endometrio, que son las pacientes con inestabilidad microsatelital alta o tumores con deficiencia en el sistema de reparación de mismatch. En ellas,
esta población seleccionada por este biomarcador, que es la misma repair deficiente o inestabilidad microcitarial alta, que, como vamos a ver enseguida, son sinónimos, o básicamente uno es la presión genómica del otro. En esta población seleccionada, decía, las tasas de respuesta no eran del orden del 15%, 6%, ¿tá? Estamos hablando de tasas de respuesta del 57%, 43%, 26% para Avelumab. Este estudio con dostarlimab nos muestra cómo, por ejemplo, en este Swimmer Plot, donde cada una de estas barras representa una paciente respondedora, en la población que más se benefician, que son las que tienen deficiencia de reparación por mismatch, es mucho más abundante la cantidad de pacientes respondedoras que en las pacientes mismas Repair proficientes, que serían las que no se beneficiarían con el agente inhibidor de checkpoint inmunológico. ¿Y por qué se benefician más las pacientes que tienen una deficiencia en el sistema de reparación de mismatch? Bueno, el sistema de reparación de mismatch es un sistema que repara las bases que normalmente en el organismo, cada vez que se replica el DNA, se aparean inadecuadamente. Es decir, en vez de una adenina con una timina o una citosina con una guanina, hacen el apareamiento en forma inverso, y ya sea por delesión o por digamos, una incorporación de un nucleótido. Ese sistema de reparación que reconoce y repara esos bases mal apareadas, básicamente involucra 4 proteínas que son MSH2, MSH6, MLH1 y PCM2. Esas proteínas se forman heterodímeros entre ellas que, o sea, compañeros desiguales, que reconocen el error, lo reparan y la célula sobrevive. Cuando uno de esos elementos está mutado, alguno de esos integrantes del dímero, el complejo es inestable y se degrada en el citosol. En estudios con inhibidores de checkpoint inmunológico de distintos tipos de tumores, se vio que las que más se benefician, o los pacientes que más se benefician, son los que tienen deficiencia del sistema de mismatch, porque son los tumores inmunológicos más calientes, porque si no tienen intacto el sistema que reconoce las mutaciones, las proteínas que surgen de esos genes mutados van a ser proteínas mucho más atractivas para el sistema inmune, mucho más heterólogas para el sistema inmune, y por lo tanto va a ser un tumor inmunológicamente más caliente. De hecho, cuando se analiza la prevalencia de inestabilidad microsatelital o de deficiencia de reparación por mismatch, uno de los tumores más prevalentemente, digamos, alterado en este sistema de reparación del DNA es el cáncer de endometrio. De hecho, el cáncer de endometrio, en la curva de Alexandrov, que nos muestra la cantidad de neoantígenos que puede tener un tumor, tiene estos outliers, que son las pacientes que están lejos de la curva, casi al mismo nivel que las pacientes con melanoma o cáncer colorectal, que son los tumores que más se benefician con la inmunoterapia. Estas pacientes probablemente con alta carga mutacional, que es lo que mide la curva de Alexandrov, son pacientes con, por ejemplo, inestabilidad microsatelital o con la polimerasa epsilon mutadas. Cuando el sistema funciona bien, es decir, cuando hay MLH1, MSH2, MSH6 y PSM2 en los núcleos de la célula, que es donde corresponde que estén, estos sistemas, como decía, forman heterodímeros que se acoplan a otras proteínas y reparan el daño. Eso, cuando hay una mutación de una base no apareada, nosotros lo podemos ver a nivel de genoma en lo que se llama inestabilidad de los microsatélites, que son sectores del cromosoma que uno puede hacer corridas electroforéticas por la PCR o polimerasa chain reaction, y vemos que en determinado punto, por la mutación puntual de un aminoácido, la proteína se hace más rápida y produce este efecto en la banda del microsatélite que venía a esta velocidad. Se hace de repente más rápido. Eso se llama inestabilidad microsatelital. Es básicamente la expresión de cómo se ve en el genoma o en el transcriptoma de ese genoma la deficiencia por reparación de mismatch. Y por eso les decía que los tumores que tienen la deficiencia por reparación de mismatch o la polimerasa epsilon mutada
tienen proteínas que surgen de genes mutados y por lo tanto son proteínas heterólogas que el organismo no reconoce como propias, y por lo tanto son tumores inmunológicamente calientes más respondedores a la inmunoterapia. Ahora bien, tenemos que tener un laboratorio a nuestra disposición que nos permita hacer mutación de la polimerasa epsilon, o hacer este análisis genómico complejo para encuadrar a nuestras pacientes en estos grupos que, como ya sabemos, tienen no solamente importancia predictiva para los inhibidores del checkpoint inmunológico, también importancia en cuanto a factor pronóstico. No, nos basta con pedirle a nuestra patóloga del hospital que a la pieza del cáncer de endometrio que se acaba de operar le haga un P53 y nos informe si es wild type o mutado, como en este caso, que se expresa en el citosol y no en el núcleo donde debería expresarse. Le podemos pedir también que nos haga una expresión de las proteínas que intervienen en la reparación por mismatch, y la vamos a ver después cuáles son esas 4. Y obviamente le podemos pedir también que nos haga unos receptores hormonales para ver si el tumor está en este tipo. Obviamente, estas variantes no son mutuamente excluyentes. Hay tumores que por ahí están considerados en esta categoría, pero que tienen subclones P53 mutados, o tumores considerados como polimerasa epsilon que tienen un subclon P53 mutados. Son las típicas pacientes que vemos con un cáncer de endometrio grado 1 o grado 2 que invadía menos del 50% del miometrio, y al año siguiente nos viene con metástasis hepáticas, metástasis ganglionares en todos lados, etc. Es decir que, si bien esta clasificación molecular nos ayuda mucho, no da cuenta de un fenómeno muy importante en oncología, que es la heterogeneidad intratumoral. Pero basta con que le pidamos a nuestras pacientes o a nuestra patóloga que a la biopsia le haga un dosaje de MLH1, MSH2, MSH6 y PCM2, proteínas de la reparación por mismatch, más un estatus mutacional de P53 y unos receptores hormonales. Y ya con eso podemos tener a la paciente encuadrada por lo menos en 3 de los 4 subtipos de cáncer endometrio. Entonces, si la paciente tiene una deficiencia de la reparación por mismatch, no va a expresar las proteínas PCM2, MLH1, o va a expresar la MSH2 y la MSH6 en el citosol, a diferencia de en el núcleo, como debería expresarse en las células normales. Si bien la gran mayoría de los cánceres de endometrio son esporádicos, el 90%, hay un 10% que está asociado al síndrome de Lynch. El síndrome de Lynch es un síndrome que predispone a cáncer de endometrio, pero también predispone a cáncer de colon y a cáncer de ovario. Y una de las características, digamos, genómicas más conspicuas, más sobresalientes del síndrome de Lynch, es la deficiencia de reparación por mismatch. O sea que si nosotros tenemos una paciente que tiene pérdida de alguna de estas proteínas que intervienen en la reparación por mismatch, la podemos clasificar como mismatch repair deficiente. Y tenemos que mandar asesoramiento genético para descartar que no tenemos síndrome de Lynch. En el caso de que le falte la MLH1, primero que nada tenemos que descartar que esa pérdida de MLH1 no sea por metilación del promotor, que es una inactivación epigenética. Si no es por inactivación del promotor, la tenemos que mandar a consejo genético para descartar que no tenemos síndrome de Lynch. ¿Y por qué los tumores mismas repair deficientes o inestables microcerebralmente son más inmunogénicos? Por lo que decía recién. Cuando el sistema funciona bien y detecta las bases mal apareadas, la proteína sintetiza y expresa sobre su superficie una proteína normal. Pero cuando el sistema no funciona bien, o no se puede formar, las bases se empiezan a aparear en forma errónea, y con este gen, con las bases mutadas, se genera una proteína mutada que es mucho más atractiva para el sistema inmune. De hecho, o sea, en una célula normal, con sistema de reparación de mismatch proficiente, el sistema, aún funcionando bien, después de una replicación del DNA, deja 73 bases mal apareadas. O sea, no detecta 73 bases mal apareadas. Pero cuando el sistema de reparación por mismatch es deficiente, fíjense a cuánto aumenta el número de bases no apareadas que no fueron detectadas, a 1782.
Y lo que decía recién, lo que estamos tratando de lograr es aumentar los antígenos tumorales, es decir, aumentar la carga mutacional a través de la inestabilidad microsatelital, o hacer al tumor más misma repair deficiente, o inhibir el eje de PD1-PDL1. Entonces, la base racional en la combinación de lenvatinib con pembrolizumab se basa básicamente en esto: cómo convertir un tumor inmunológicamente frío en un tumor inmunológicamente caliente, como para que el pembrolizumab, en tumores donde lograba bajas tasas de respuesta, como eran los inmunológicamente fríos, tal vez en asociación con un agente antiangiogénico como el lenvatinib, pueda lograr mejores resultados. Se sabe ya de por sí de que la combinación de antiangiogénicos con agentes de inmunoterapia disminuye la cantidad de tráfico de linfocitos T regulatorios y de macrófagos inmunosupresores como los M2 en el tumor. Pero además de inhibir este eje PD1-PDL1, que es lo que hacemos con el pembrolizumab, nosotros, al usar el lenvatinib, estamos generando hipoxia porque inhibimos tirosinquinasas que dependen de receptores que están involucrados en la angiogénesis, como el factor de endotelio vascular, el factor derivado de fibroblastos y el oncogen RET. Entonces, esta pantirosinquinasa, bastante promiscua, y de ahí los efectos colaterales que conlleva, genera hipoxia. Y al generar hipoxia, en la célula se produce una crisis metabólica, es decir, la célula en hipoxia empieza a consumir glucosa y la transforma en lactato porque necesita bases nitrogenadas y produce poco ATP, y la mitocondria no le funciona, el ciclo de Krebs no funciona porque no hay oxígeno. Entonces la célula acumula ácido láctico, entra en acidosis, es decir, la célula entra en una situación de crisis metabólica, la célula está en fuego, y en esa situación lo que menos le importa es reparar su DNA, y por eso la menor producción de proteínas del sistema de reparación por mismatch. De ahí es que el tumor mismatch proficiente se convierte en mismatch deficiente, y así generan más proteínas mutadas y el tumor se hace inmunológicamente más caliente. Ya está demostrado que bajo hipoxia se disminuye la transcripción, la traslación y la activación epigenética de los genes involucrados en la reparación por mismatch. En este experimento se ve cómo bajo hipoxia crónica, una de las proteínas involucradas, como la MSH2, en la reparación por mismatch, se ve poco expresada en esta PCR. Es decir, la hipoxia convierte un tumor mismatch repair proficiente en deficiente, porque la célula hipóxica, la verdad, tiene otras prioridades antes que reparar su DNA. Entonces, esta es la base racional de combinar lenvatinib, un agente que genera hipoxia, con un agente como el pembrolizumab, que es un inhibidor de checkpoint inmunológico. Y ahí surge este Keynote 146, que es el estudio presentado por la doctora Vicky Macker en SDO este año. Este estudio incluyó pacientes que habían progresado a una primera línea de quimioterapia basada en platino, o más de una línea, y eran tratadas con lenvatinib 20 miligramos por vía oral, más pembrolizumab 200 miligramos cada 3 semanas por vía endovenosa. El endpoint primario era la tasa de respuesta, pero el endpoint secundario estaba también duración de la respuesta, sobrevida libre de progresión, sobrevida global, la control de la enfermedad y tolerabilidad y seguridad. Básicamente se trataron 108 pacientes, de las cuales la gran mayoría tenían estabilidad microsatelital o eran mismas repair proficientes, y 11 pacientes tenían inestabilidad microsatelital o eran mismas repair deficientes. En cuanto a algunas consideraciones del estudio, el estatus de PDL1 obviamente fue en la población global de un 50% de PDL1 positiva, y obviamente mayor positividad en aquellas que tenían los tumores inmunológicamente más calientes, que eran las inestables microsatelitalmente. Y en cuanto a la combinación de quimioterapia que habían recibido previamente, casi el 100% de los pacientes en las ramas deficientes y proficientes habían recibido platino-taxanos. Y otro hecho importante es el hecho de que en las pacientes mismas repair proficientes, 63%, casi 70% tenían antecedentes de hipertensión, que da
voy anticipando, es uno de los efectos adversos más frecuentemente relacionados con esta combinación. En total, como decía, se evaluaron 108 pacientes, la tasa de respuesta global fue de 40,7%. Esta tasa de respuesta fue mucho mayor en las pacientes que se benefician más de la inmunoterapia, como las inestables microsatelitalmente o con deficiencia de reparación por mismatch, pero la tasa de respuesta fue también importante en las pacientes mismas Repair proficientes o sin inestabilidad microsatelital. Acá vemos en este gráfico de cascada cómo se beneficiaron todas las pacientes, independientemente de la histología e independientemente del estatus de PDL1. Fíjense, acá las cruces son las PDL1 positivas y las redondeles para las PDL1 negativas. Se vieron respuestas en todas, o sea que acá lo único importante es saber si la paciente es deficiente o proficiente, pero no importa el estatus de PDL1 como biomarcador para determinar el beneficio con esta combinación en cáncer de ovario, ni tampoco la histología. En cuanto a duración de respuesta, la mediana no fue alcanzada en la población misma Repair proficiente, en la población total fue de 14,8 meses, y la sobrevida libre de progresión fue de 5,4 meses en la población misma Repair proficiente y 18,9 meses en la misma Repair deficiente. En sobrevida global, si bien los datos son poco maduros, en la población proficiente fue de 16,4 meses y en la población global fue 16,7 meses. Eso es importante. En cuanto a los eventos adversos, hay que tener en cuenta de que muchas pacientes tuvieron toxicidad. De hecho, un 20% llevaron a discontinuación del estudio y la gran mayoría de las pacientes que tuvieron que reducir dosis fue a expensas del lenvatinib. ¿Por qué? Porque producía hipertensión. Y por eso es que tenemos que tener en cuenta el balance entre riesgos y beneficios, dado que este es un régimen que, si bien produce respuestas que hasta ahora no teníamos precedentes en pacientes en segunda línea en cáncer de endometrio, pero es un régimen que tiene sus toxicidades. 50% de hipertensión, de las cuales 34% fueron grado 3, 8% de diarrea, grado 3, fatiga, la hipertensión tener en cuenta que aparece rápidamente, y 60% de las pacientes tuvieron que reducir la dosis de lenvatinib, y la dosis promedio que recibieron las pacientes, recordemos que la dosis de la combinación es 20 miligramos, fue 14 miligramos. Acá tenemos la escala de grados de hipertensión. Hipertensión grado 2 se considera 160-100. Entonces, sabemos que el lenvatinib viene en comprimidos de 10 y de 4 miligramos. Ante el primer evento de aparición de 160-100, o sea, una hipertensión grado 2, tenemos que suspenderlo y, a pesar de una buena terapia antihipertensiva, reducir al primer nivel, que es 14 miligramos. Si vuelve a presentar hipertensión 160-100, la bajamos a 10 miligramos. Si vuelve a presentar otro evento, la bajamos a 8 miligramos, y si vuelve a presentar otro evento, puede ser una reducción a 4 miligramos. Obviamente, los eventos adversos grado 4, tanto del lenvatinib como del pembrolizumab, nos tienen que llevar a la discontinuación del tratamiento. Como decía, las toxicidades más conspicuas fueron en la combinación la hipertensión y la diarrea, pero también fueron la fatiga y el hipotiroidismo, que aquí se vio que en la combinación era más prevalente que con pembrolizumab solo. Los eventos adversos inmunorelacionados fueron relativamente poco frecuentes, y todo esto llevó a que en una situación de orfandad, como era la segunda línea en cáncer de endometrio avanzado, la FDA y la Commonwealth aprobara en septiembre del año pasado la combinación de pembrolizumab y lenvatinib en segunda línea de cáncer de endometrio avanzado, misma hiperproficiente o sin inestabilidad microsatelital. Esta es la indicación aprobada por ANMAT. Recordemos que esta combinación se da cuando podemos detectar por inmunohistoquímica que la paciente tiene pérdida de alguna de las proteínas que nombré recién, que tienen que ver con la inestabilidad, con la reparación por mismatch, o le hacemos un test de PCR y nos muestra que es inestable microsatelitalmente. El tratamiento se hace con 2 comprimidos por día en una sola toma de 10 miligramos de lenvatinib y 200 miligramos cada 21 días endovenoso de
el pembrolizumab. El futuro de la combinación tal vez venga de estos estudios. Uno de ellos ya completó el reclutamiento, que es el que está evaluando en segunda línea la combinación del lenvatinib y pembrolizumab versus quimioterapia a elección del paciente, como doxorubicina o Taxol semanal. Y probablemente el estudio más interesante es el que está evaluando en cáncer de endometrio avanzado, independientemente del estatus de reparación por mismatch, deficiente o proficiente, se randomizan a las pacientes a lenvatinib y pembrolizumab versus el estándar que es Taxol carboplatino. Los dejo con estas conclusiones. Lenvatinib y pembrolizumab muestra actividad promisoria con tasas de respuesta de un 38,3% en un cáncer de endometrio misma repair proficiente independientemente del estatus de PDL1 y de la histología. Ya ha progresado una primera línea de tratamiento. Como todo tratamiento de inmunoterapia, las combinaciones que incluyen pembrolizumab fueron duraderas, las respuestas, y fueron respuestas profundas. El perfil de toxicidad fue similar al reportado a cada uno de estos agentes por separado, aunque como decía recién, el hipotiroidismo fue mayor en la combinación, y actualmente se está tratando de comparar en esta combinación en segunda línea contra quimioterapia o en primera línea contra Taxol carbo. Los dejo con una imagen que hace poco tiempo mi amiga Liliana Zamora compartió conmigo, que es un cuadro de Eda, una acuarela de Eda, hermosísima, por cierto, que me tocó mucho, porque creo que representa cómo nos sentimos todos frente a estos tiempos de la pandemia y lo que nos pasó en la cuarentena. Todos nos sentimos solos, que pendíamos de un hilo, que no sabíamos qué iba a pasar, pero bueno, siempre en el horizonte está el sol y siempre algún recurso encontramos y como la cigarra seguimos sobreviviendo. Muchas gracias. Golpe bajo, Gonzalo, golpe bajo. Bueno, gracias y bueno, me alegro que te haya gustado mucho, la verdad que sí. La verdad que divina la presentación, muy clara, muy clara, ya lo había dicho al principio que lo ibas a presentar de una manera brillante. Surgieron 3 preguntas del público. Hay 2 que están muy relacionadas con el tema de las drogas y hay una que está relacionada con el tema del diagnóstico. Una de las preguntas dice, ¿crees que dado el beneficio que tiene el levantinib, debiéramos crear estrategias como hacemos con otras drogas, por ejemplo, con el Avastin o con el trastuzumab, que armamos de entrada una consulta con el oncocardiólogo, por ejemplo? ¿Te parece que sería una buena estrategia? Sí, bueno, me parece que el oncocardiólogo debe formar parte del equipo tratante ahora, porque, o sea, seguro que la paciente es hipertensión. Los que hemos tratado a alguien con esta combinación, o sea, si ya venía tomando algo como carvedilol, que no me preguntes cómo actúa porque sinceramente no lo sé, pero algún antihipertensivo tuvieron que agregar y tuvieron que hacer consulta con el cardiólogo. Y muchas pacientes tienen que hacer reducción de dosis. O sea que el oncocardiólogo creo que es fundamental a la hora de, fundamentalmente, el manejo de las toxicidades. No para no dar la combinación, o sea, no es que si aprendes hipertensa voy a dejar de tratarla con esta combinación, pero seguramente va a requerir un refuerzo, y si no funciona con el refuerzo, bueno, va a requerir una reducción de dosis. Y bueno, yo creo que con respecto, creo que lo contestaste parcialmente con lo que dijiste de la alteración tiroidea. La otra pregunta era, ¿crees que la combinación potencia los efectos adversos? O sea, parecería que para el hipotiroidismo ocurre eso, pero los eventos adversos inmunes, como por ejemplo los que estamos acostumbrados a ver con el pembro, con el nivolumab cutáneo o pulmonares, no parecen aumentar, o colitis, la tantemia colitis, no parecen aumentar con la combinación. Bien. Sí, la hipertensión es el problema, básicamente. Como te decía, de hecho, el protocolo tiene
digamos, niveles de reducción de dosis, pero siempre para el lenvatinib. El pembrolizumab nunca se reducía la dosis. Bien, bien. Ahora vamos a la pregunta del diagnóstico, que bueno, por ahí voy a intervenir un poquitito yo. Acá dice, no sé si es doctor o doctora, porque las primeras letras, así que no quiero ofenderla, que es doctor o doctora Soto. Pregunta, ¿cuál es el mejor diagnóstico para el cáncer de endometrio? No sé si quieres decir algo vos o querés que yo la conteste. ¿El mejor método diagnóstico? Contalo vos, Indiana. Vos sos ginecóloga. Bueno, a mí me parece que el mejor diagnóstico para el cáncer de endometrio obviamente es la histeroscopía. ¿Cómo voy a llegar a la histeroscopía? Obviamente ante la sospecha clínica y ante la sospecha diagnóstica. Como yo les había dicho en las consideraciones del inicio, hay un tema que está viciado por los tiempos de atención o lo que fuera, y que generalmente por ahí esta paciente no llega primero a un oncoginecólogo o no llega primero al oncólogo, por ahí ve a un ginecólogo general. Y a veces el síntoma de un sangradito es como no se le da la importancia que tiene o no se repregunta, o por ejemplo a esas pacientes no se les hace un examen físico adecuado, en donde se nos puede escapar la paciente que presenta una hematometra, como contaba Gonzalo, y que es un evento muy frecuente en las señoras adultas por las sinequias del cuello. Y si yo tengo que elegir un método de imágenes para completar esa sospecha diagnóstica antes de la histeroscopía, el trono se lo lleva a la resonancia. No es la eco transvaginal, ni el PET, ni la tomografía. O sea, la indicación de la tomografía va a tener otro lugar, pero la que se lleva las palmas es la resonancia, y preferiblemente, por lo menos esto pasa en mi equipo de trabajo, hay un grupo especializado a estudiar las resonancias con sospechas de patologías relacionadas a tumores ginecológicos. Con la resonancia perfectamente bien, hasta podemos ver el grado de invasión que puede tener este tumor en el endometrio. No sé si estás de acuerdo con Sí, esto. absolutamente. O sea, yo creo que así como cuando pedimos una ecografía transvaginal, no podemos dejar de pedir con Doppler color, porque el Doppler color muestra vascularización, y vascularización nos hace sospechar un foco residual de cáncer de cervix o un nuevo foco de cáncer de cervix en paciente que recibió quimio-radio, por ejemplo. Sobre Bien, todo cuando no tenemos el recurso. Y bien, si tenemos el recurso de la resonancia, obviamente pedir, así como pedimos Doppler color para la ecografía transvaginal, pedir, por favor, informe de restricción a la difusión. Y el perfecto, patólogo, perfecto. perdón, el médico de resonancia, que no le cuesta nada informar eso y que no te puede cobrar más, porque hay lugares que cobran por informar eso, te dice, este tumor invade hasta tal nivel de miometrio, o en el caso de cáncer de cuello te dice, invade parametrio, no invade parametrio, invade fornix vaginal, no invade fornix vaginal. O sea, para el cirujano es invalorable la resonancia. Bien, Y en otros tumores, por ahí yo agregaría también el rol del PET. Nosotros usamos mucho el PET para estadificar en cuello, por ejemplo. Pero, como decía, la gran mayoría de las pacientes, como mostraba en esa gráfica al principio de Tortas, o sea, se presenta con enfermedad localizada del útero. O sea, que lo que importa es saber cuánto invade el miometrio. Y después aprovechar de la biopsia y sacarnos información que nos permita darnos una idea de dónde puede estar ubicada la paciente en esos grupos moleculares, ¿no? bien. Obviamente, no todos tenemos la posibilidad de hacer una polimerasa epsilon, ni hacer ingeniería microdetectable por PCR, pero solamente con pedir esas inmunohistoquímicas ya tenemos una aproximación diagnóstica bastante importante. Bien, con respecto a esto que vos decías de los recursos, de nuevo, si no tengo el recurso de la resonancia, es mucho más válida una ecografía. Yo creo que el recurso de la histeroscopía ya casi está aceitado en casi todos los lugares de trabajo, y no hay nada mejor para el histeroscopista que entrar con una idea previa a dónde va a tener que dirigir su estudio, porque va a ser un estudio dirigido.
la obtención de la biopsia es fundamental, luego la estadificación para poder programar la cirugía o el tratamiento que yo le voy a proponer al paciente. Nunca entrar a ciegas y creo que el raspado biópsico, el viejo raspado biópsico a ciegas, No, la no, verdad eso no. es que Y nada, aparte, no. una cosa que se insiste cada vez más es el tema de este, los lobos que parecen perros mansos, como por ejemplo esos tumores indiferenciados GH3, pero que tienen P53 mutado. Si le ven P53 mutado, o si ven carcinoma seroso en alguna parte, quimioterapia, o sea, carbotaxol, lo primero. O sea, se benefician hasta más que con la radioterapia. Bien. Pero es muy importante reconocer que el tumor de endometrio es heterogéneo también, no es todo igual. Bien, y esto Y a que veces, comentabas de la radioterapia es muy importante porque, bueno, como cuando yo había hecho la consideración al principio de estos dogmas que tenemos, están como clavados en ciertas patologías, eh, primero que la cirugía de un paciente con este tipo de patología tiene que estar hecha por manos entrenadas, y segundo que cada acto que nosotros hagamos en menos no lo va a arreglar la radioterapia. No es que la radioterapia va a tapar lo que yo hice mal en un acto quirúrgico. Y es cierto, y estoy muy de acuerdo con vos en esto, Gonzalo, que probablemente todos estos tumores de la pelvis, como yo dije al principio, sean más sistémicos de lo que pensamos. Necesitamos mucha más investigación para tratar. Puede ser que sean tumores de crecimiento más lento, con una localización, una forma de crecimiento particular, pero le damos mucho lugar a que esto es local y no es tan local como pensamos. no, sí, por eso cuando vemos seroso papilar o P53 mutado, indiquemos quimioterapia, por favor. O sea, son tumores genéticamente inestables y que metastatizan muy rápidamente. Son los típicos tumores de endometrio que parecen ser buenitos, como un grado histológico 2. Hace poco me vino a ver a consultorio una, que es grado histológico 2, invadía menos del 50% de mi endometrio, todos le indicaron control. Perfecto, también le hubiera indicado lo mismo. Al año siguiente, metástasis hepáticas, nodales en mediastino, retroperitoneo, pelvis, y encima es mi Mariper proficiente. O sea, Le yo indiqué creo que carbotaxol y sé que es muy probable que progrese, porque la chance de respuesta es 50-50. yo en eso estoy absolutamente de acuerdo con vos, porque también, como habíamos hablado al principio, la primera acción en el endometrio es el aquí y el ahora, y hacer lo que corresponde aquí y ahora, no guardarse nada para después, porque endometrio es un tumor muy difícil de combatir cuando nos da metástasis a distancia. Sí, Es difícil. sí, es complicado, Así es que complicado. no minimizar, y tampoco minimizar porque es viejita, porque como decíamos antes, hoy las mujeres viven mucho más. Entonces también tiene que ver con la calidad de vida que les vamos a ofrecer. Mm. Eh, no sé si tenés algo más para agregar, yo creo que no. No, Eh, no, recalcar el tema de insistir esto de la inmunohistoquímica en la biopsia, o sea, en la paciente tiene que salir del quirófano y darse un papel hecho por el oncólogo o por el cirujano que pida inmunohistoquímica para estas proteínas de misma Repair, receptores hormonales y P53. Y ya con eso sabemos que si la paciente recae y es deficiente en el sistema de misma Repair, tenemos la indicación agnóstica de pembrolizumab. Y si es proficiente, bueno, le indicaremos una primera línea, y cuando progrese, o si no responde, le indicamos pembrolizumab. Combinación bien, que tiene buenos resultados, mejores que la quimioterapia sola, pero es tóxica, es cierto. Pero es bueno, tóxica, sí, es verdad porque este, yo estoy en uno de los protocolos y sí es tóxica, hay que aprender a manejarla. exactamente, o sea, Pero pero bueno, como vos bien decías, un apoyo de un buen cardiólogo, una paciente adherente, tomarle la presión a las pacientes, cosa que casi nadie hace, pero bueno, controlarla de cerca. La primera semana, los primeros meses, unas por semana, después más espaciado, pero controlarlas y siempre chequear la tensión arterial. y con el tema de los recursos, volviendo a lo que sería el mejor
la mejor imagen que podríamos llegar a pedir, también uno suele ver que la paciente viene con una pila así de estudios, y lo que yo digo como metáfora es que 100.000 estudios solo nos están entregando fotos, ¿tá? Yo puedo armar un álbum de fotos y puedo mirar esas fotos y puedo no saber quién está en la foto. Y la verdad es que el que me va a decir realmente quién está en la foto es la biopsia, y la biopsia bien hecha. Esos tiempos no hay que perderlos, sabemos que por ahí hay algunas coberturas donde todas esas fotos van a llevar a la paciente a perder meses que no son necesarios. Bueno, Gonzalo, brillante como siempre, gracias por el regalito de la diapositiva, me emocionó mucho, y me emocionó el significado, porque bueno, esto está bueno, lo que siente el otro cuando ve algo que uno puso en un papel. Bueno. Así que bueno. Muchas gracias. Hasta siempre. Nos vemos. Un gusto, bueno, ¿eh? Muchas Chao, gracias. hasta luego. Gracias. Hasta luego.